Para mí es un honor estar en este auditorio, el auditorio en el cual nos formamos junto con el viceministro aquí presente y que nos ha permitido a nosotros hoy en el ejercicio de gobierno y en el ejercicio profesional tomar las decisiones más acertadas, porque en este auditorio se nos enseñó que el derecho se ejercía para defender los derechos de la gente, los derechos de la ciudadanía y poder realizar y materializar los objetivos de justicia social y de igualdad. Es para eso que nosotros hacemos uso de los instrumentos de la ley y ese es el objetivo de la ley. Y con eso queríamos participar de este comité técnico, de este lanzamiento, porque lo que hoy se le presenta a la ciudadanía, además de ser el cumplimiento de una orden judicial, de poder hacer transparente, público y socializar las medidas que de manera decidida este gobierno ha tomado en defensa del régimen especial de baldíos, representa para la historia del régimen agrario un momento muy importante por varias circunstancias. La sentencia de unificación SU 288 del 2022 es la concreción de un debate de más de una década suscitada por la T488 sobre los bienes baldíos, su especial destinación, su protección y su administración. Durante muchos años, pese a la claridad que tuvo el régimen jurídico, se acapararon, se ocuparon de manera indebida y se sustrajeron de la administración pública los bienes baldíos de la nación, connotando ello en una lógica de despojo, de acaparamiento y de concentración de la tierra e impidiendo que campesinos y campesinas vieran frustrado el mandato de acceso progresivo a la propiedad de la tierra. Durante muchos años vimos cómo empresas y personas naturales sin condiciones jurídicas amparadas por la ley se apropiaron de bienes públicos de especial importancia ambiental y de bienes baldíos que debían tener una destinación legal y constitucional específica. La SU zanja un debate y es cómo se administran y defienden los bienes baldíos, cómo se acredita la propiedad privada y en consecuencia cómo la nación debe identificar los bienes de su especial patrimonio. Los bienes baldíos son fundamentales para el proceso de redistribución de acceso a la tierra, pero también para el proceso de reconocimiento de campesinos y campesinas que ante la ausencia de reforma agraria se vieron desplazados a las fronteras agrícolas, se vieron desplazados a las zonas de especial importancia ambiental. El campesinado en Colombia ha resistido y ha mantenido el abastecimiento alimentario pese a la omisión reiterativa y sistemática de los gobiernos de turno para poder hacer real y materializar el régimen agrario en Colombia. Pero por eso debo decir que este gobierno, más allá de la sentencia judicial, cumpliendo la orden judicial, cumpliendo el mandato específico del acuerdo de paz, pero también connotando la importancia que tiene el régimen agrario en Colombia, se dio a la tarea de reiniciar las labores de reforma agraria. Y hoy, a puertas de que este gobierno finalice, podemos decir con absoluta convicción que el gobierno del presidente Gustavo Petro impulsó y está en marcha la reforma agraria más ambiciosa que haya tenido este país, respetando el régimen agrario, reconociendo y reivindicando al campesinado, reconociendo los territorios ancestrales, indígenas y de comunidades negras y devolviéndole la dignidad a quienes han resistido y persistido pese a la violencia en la producción agropecuaria. Y eso tiene que ver con la recuperación de los bienes baldíos. Hoy hemos gestionado más de 700.000 hectáreas al Fondo Nacional de Tierras que creó el Acuerdo de Paz. Muchas de ellas de los procesos que ha adelantado la Agencia Nacional de Tierras de recuperación de bienes baldíos indebidamente ocupados, lo que nos ha permitido devolverle a los campesinos y campesinas esas tierras que de manera irregular se sustrajeron de la administración pública y que indebidamente se estaban ocupando y explotando. Hoy le estamos diciendo al país que vamos a hacer transparente y pública la gestión frente a los bienes baldíos, pero también le estamos diciendo al país que urge tomar medidas. Y lamentablemente esta semana, ayer y antier con el viceministro, el Congreso, la plenaria de la Cámara de Representantes se ha negado a discutir una vez más el proyecto de ley de la jurisdicción agraria. Hoy la jurisdicción agraria está incorporada en la Constitución, lo logramos mediante el Acto Legislativo 03 del 2023. Llevamos al Congreso una ley estatutaria, la logramos sacar de allí y la avaló la Corte Constitucional, está la estructura institucional.
pero necesitamos una ley que defina el procedimiento, la competencia y los principios de la justicia agraria. Radicamos en el Congreso de la República en agosto del 2024 el proyecto de ley. Ante la decisión de no discutirla, el Gobierno Nacional radicó mensaje de urgencia. Logramos en un trabajo histórico en las comisiones conjuntas de Cámara y Senado hacer un proceso de discusión que nos llevó a lograr un acuerdo con todas las bancadas del gobierno. Desde el Centro Democrático hasta el Pacto Histórico, construimos una apuesta para poder poner en funcionamiento la jurisdicción agraria y rural. El 10 de diciembre fue aprobado en comisiones conjuntas ese proyecto de ley y hoy, en octubre del 2025, no hemos logrado que en la plenaria de la Cámara ni en la plenaria del Senado se discuta el proyecto de ley. La no discusión de la jurisdicción agraria pone en riesgo la reforma agraria que venimos adelantando. La no discusión de la jurisdicción agraria pone en riesgo la protección de la tierra de campesinos, de pequeños, medianos y grandes productores, pone en riesgo la posibilidad de construir gobernanza y construir paz en el campo colombiano. Hoy tenemos vacíos que el decreto Ley 902 dejó. Ese decreto, que en cumplimiento del acuerdo de paz forjó el gobierno de entonces, dejó un vacío inmenso. Sustrajo la administración de los bienes baldíos de la Autoridad Nacional de Tierras. Hoy la recuperación de los bienes baldíos está en ciernes. 260.000 hectáreas, 35.000 de ellas en los procesos de la SU 288 se han identificado que deben estudiarse y decidirse de conformidad con la facultad constitucional que tiene la nación frente a sus bienes. Sin embargo, la inexistencia de la jurisdicción agraria, de los jueces agrarios y de la inexistencia de una competencia clara para la Agencia Nacional de Tierras deja todas esas hectáreas en el ámbito de la inseguridad. Hoy queremos decir que la no discusión de la jurisdicción agraria somete al campo colombiano a procesos de incertidumbre, pero en lo fundamental deja sin dientes la posibilidad de recuperar y enderezar la administración de las tierras en Colombia. Y eso es de suma gravedad. En un momento en donde avanzamos de manera decidida en la redistribución, recuperación y restitución de las tierras, necesitamos justicia agraria y necesitamos que la autoridad administrativa agraria recupere sus capacidades y sus fortalezas. Y por eso, y ante la imposibilidad de avanzar en el proyecto de ley como se ha demostrado esta semana, la Agencia Nacional de Tierras presentó una demanda contra el decreto Ley 902 ante la Corte Constitucional, que pide, que solicita, que estudie la constitucionalidad de las normas que someten a la indecisión los procesos agrarios. Si nosotros no resolvemos los procesos de recuperación de baldíos indebidamente ocupados, si no clarificamos la propiedad rural en Colombia, si no deslindamos las tierras de la nación, si no adelantamos los procesos que conllevan a sancionar la inexplotación, el incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, Colombia retornará a la disputa violenta por la tierra y el trabajo que hemos hecho y que tantas vidas nos ha costado se perderá. Sea este el espacio para hacer el llamado al Congreso, sea este el espacio para hacer el llamado a la ciudadanía en su conjunto, a que podamos exigir el más amplio y profundo debate frente al régimen de la administración de nuestras tierras, de las tierras de los colombianos y de las colombianas, reconstruir el régimen agrario y permitirnos impulsar de manera clara y sólida la reforma agraria que durante más de 100 años el campesinado en Colombia ha exigido. A este gobierno le restan 9 meses y estaremos allí hasta el último de nuestros días, cumpliendo las disposiciones legales y constitucionales, impulsando los procesos agrarios en la medida de lo posible. Estaremos en el Congreso pidiendo que se haga el debate, que se construya la ley, pero estaremos también en todas las veredas de Colombia acompañando al campesinado en su justa lucha por la reforma agraria, por la justicia agraria y que por fin se le pueda devolver con dignidad a ese campesinado que ha puesto la vida de muchos y muchas un elemento de esperanza en Colombia. Lo hemos hecho, lo seguiremos haciendo, es nuestro compromiso y la decisión del Gobierno Nacional, la decisión del presidente Gustavo Petro. Hacemos la reforma agraria, construimos la revolución por la vida. Muchas gracias.